La nieve caía como ceniza silenciosa sobre la estación de tren olvidada, una manta suave y misericordiosa que no lograba ocultar del todo la dura verdad del invierno en las altas llanuras. Ese frío que se metía hasta los huesos con una soledad profunda y no pedía nada a cambio. Era Nochebuena, una noche pensada para el calor y la compañía, pero el viento que silbaba entre el toldo torcido del andén solo hablaba de aislamiento. Arthur Morgan, un hombre de 30 años con la soledad marcada en las líneas alrededor de sus ojos, detuvo a su yegua fiel, Bess, bajo el escaso refugio. Su aliento formaba niebla en el aire, un fantasma fugaz en el crepúsculo, como si sus propios pulmones dudaran de pertenecer ya a algún lugar. Había cabalgado hasta el pequeño pueblo de Redemption por provisiones y por el consuelo familiar del silencio, un bien más valioso que el oro en su vida solitaria en el rancho. En cambio, encontró a una chica. Estaba dormida en una banca de madera dura, con la nieve acumulándose como delicadas flores en su cabello oscuro y sedoso, como si la noche misma hubiera intentado reclamarla. Era pequeña, casi tragada por la inmensidad del frío, envuelta en un chongosam gris raído. La tela, gastada por demasiadas partidas y muy pocas llegadas. El cuello alto y el corte sencillo del vestido eran una elegancia extraña y foránea contra la madera tosca de la estación. Algo en él se detuvo, una quietud que iba más allá de la mera sorpresa, como si un recuerdo que no sabía que tenía le hubiera jalado la manga. ¿Quién dejaba a un alma sola en una noche así? ¿En un lugar así? ¿Y qué miedo tan hondo enseñaba a alguien a dormir tan inmóvil, como esperando ser confundida con una sombra? Se preguntó mientras la nieve seguía cayendo, cada copo un pequeño testimonio silencioso de la indiferencia del mundo. No la despertó de inmediato. Hacerlo le parecía como invadir el frágil pedacito de paz que ella había logrado encontrar en el corazón de la tormenta. Su rostro, pálido y sereno en la penumbra creciente, llevaba una fatiga que parecía mucho mayor que sus años. Tenía las manos metidas en las mangas para calentarse, el cuerpo encogido en el espacio más pequeño posible. Con un suspiro quedo que se mezcló con el aire invernal, Arthur se quitó su pesado abrigo. Fue un gesto puro instinto, el mismo que usaba para un potrillo herido o un ternero recién nacido. El abrigo, cargado con el calor de su cuerpo, era un pedazo tangible de su vida, del calor que guardaba en su cabaña remota. Lo colocó sobre sus hombros con un cuidado que rara vez mostraba a algo humano. La lana se asentó a su alrededor, un escudo oscuro y protector contra la escarcha que se acercaba. Cuando el calor penetró su vestido delgado, sus ojos se abrieron lentamente. Eran oscuros, del color del agua profunda y quieta, y por un momento reflejaron un miedo primitivo y sorprendente, afilado como un pedazo de vidrio. Era el terror de la presa, la suposición inmediata de que cualquier presencia inesperada significaba daño. Lo vio destellar y luego, casi al instante, suavizarse con un atisbo de curiosidad, un leve ensanchamiento de la mirada que le permitió tomar una sola respiración cautelosa. Lo miró no como a un salvador, sino como a otro peligro, tal vez uno que venía a terminar lo que el frío había empezado. Él levantó ligeramente las manos, palmas abiertas y vacías, un gesto más antiguo que cualquier idioma, una señal universal de paz. No tenía palabras que pudieran cerrar el abismo de miedo y desconfianza en sus ojos. Así que le ofreció lo único que tenía. «Ven a mi casa si quieres», dijo. Su voz era baja y firme, poco acostumbrada a las cosas suaves, pero esforzándose al máximo. Era una oferta, no una exigencia, una pregunta, no una orden. El viento se calmó por un momento y la nieve pareció detenerse en su caída, escuchando. El mundo entero contuvo el aliento para ver hacia dónde giraría la vida de ella. Su nombre era May y tenía 20 años. Llevaba su historia no en palabras, sino en la quietud reservada de su postura, como algunas personas llevan cicatrices en silencio, sin esperar que les pregunten ni las entiendan. El viaje a la cabaña fue un pasaje silencioso por un mundo hecho de tonos blancos y grises. El mundo se redujo al crujido rítmico de los cascos de Bess en la nieve fresca y al calor sorprendente y constante de la espalda de Arthur delante de ella. Él había insistido en que cabalgara atrás, protegida del peor viento.
En esa estrechez, en ese pequeño bolsillo de calor y sonido rítmico, sus recuerdos empezaron a subir en fragmentos dolorosos y cristalinos, como el aliento en el aire helado. Había sido huérfana mucho antes de entender qué significaba la palabra, vendida por una familia hambrienta en una provincia de Guangdong azotada por la sequía. Era una de docenas hacinadas en la bodega oscura y asfixiante de un barco, con la promesa de una nueva vida en la montaña de oro en América. La realidad fue una forma de esclavitud, indenturada a un hombre llamado Señor Chen, el temible alcalde no oficial del pequeño rincón segregado de Redemption conocido como Chinatown. Él había pagado su pasaje y, a sus ojos, la poseía. La vida en la lavandería y casa de huéspedes del señor Chen era de trabajo interminable y agotador. La bondad era solo una máscara para las apariencias, y los pacientes habían aprendido la forma amarga de esperar una deuda que solo parecía crecer. Era un hombre mayor, con ojos como astillas de obsidiana y una voz siempre recubierta de falsa cortesía. Últimamente había empezado a hablar de matrimonio, no como propuesta, sino como transacción, un arreglo final de su indentura. Lo hablaba como si fuera un acto de caridad, con la certeza inquebrantable de que su futuro le pertenecía porque lo había comprado y porque él lo había decidido. La noche que huyó había sido más fría que esta, impulsada por un miedo desesperado y sofocante. La idea de estar atada a él, de pertenecerle en todos los sentidos, era un terror que por fin superó el miedo a lo desconocido. Se había escabullido solo con la ropa puesta y unas monedas que había logrado esconder durante años. Pensaba comprar un boleto en el tren de la mañana hacia cualquier parte, desaparecer en la inmensidad del país. Pero la estación estaba cerrada, el próximo tren no llegaba hasta después de Navidad. La nieve había empezado y su valor, junto con su calor, había comenzado a fallarle. La dignidad tiraba de su corazón hacia atrás mientras el miedo empujaba sus pies adelante. Arthur no la presionó por su historia. No hizo preguntas. El silencio que le ofrecía se sentía como una forma de refugio, no como falta de interés. Era un espacio tranquilo para que simplemente existiera, y eso la hizo preguntarse. En su experiencia, los hombres, sobre todo los blancos, tomaban lo que querían. No ofrecían abrigos, ni viajes, ni un silencio seguro y sin preguntas. ¿Por qué un hombre la ayudaría sin pedir nada a cambio? La pregunta era una llama pequeña y cautelosa que parpadeaba en el paisaje helado de su desconfianza. La cabaña esperaba al borde de los árboles, medio enterrada en nieve, un centinela contra la selva que se acercaba. El humo salía enroscado de la chimenea de piedra, una delgada cinta gris contra el cielo morado del crepúsculo. Era una promesa, una declaración de que alguien, en algún lugar, todavía creía en el poder del calor. Adentro, el mundo se transformaba. La luz del fuego daba vida dorada a las paredes de pino tosco, bailando sobre los muebles simples y resistentes. La escarcha trazaba venas delicadas y plumosas en los vidrios de las ventanas, como si el frío mismo tratara de recordar que era la belleza. La cabaña olía a humo de pino, café y lana secándose. Era el aroma de una vida vivida en soledad, pero no de soledad. Era el olor de la autosuficiencia, de la paz. Arthur le dio espacio de las maneras que más importaban. Después de mostrarle el catre pequeño al otro lado de la chimenea que había preparado, se dio la vuelta mientras ella se acurrucaba junto al fuego, dejando que el calor, lenta y dolorosamente, sacara el frío profundo de sus huesos. Puso un tazón de estofado caliente en la mesita y luego se ocupó de sus propias tareas, moviéndose despacio y deliberado, dejando que el silencio se asentara entre ellos sin exigir que se llenara con palabras. Ella comió con hambre voraz. La sencilla comida de venado y verduras de raíz sabía como el banquete más exquisito que había conocido. Por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, sintió una seguridad frágil y tentativa. La tormenta podía rugir afuera. El mundo podía seguir girando sin piedad, pero dentro de esas cuatro paredes, protegida por la fuerza callada de este hombre extraño, era simplemente una joven calentándose junto al fuego. Días después, cuando la tormenta pasó y el mundo quedó cubierto de un blanco cegador y puro, cabalgaron juntos al pueblo. La paz frágil de la cabaña se rompió en el momento en que entraron a la calle principal de Redemption.
Los susurros lo siguieron como nieve a la deriva, insidiosos y fríos. Hombres que antes saludaban a Arthur con un gesto ahora apartaban la mirada, sus ojos endureciéndose con sospecha. Mujeres, apretando más sus chales, bajaban la voz al pasar, con ojos llenos de curiosidad y desprecio mezclados. Su mera presencia a su lado era una pregunta que no querían hacer en voz alta. El sheriff Thomas Hale los interceptó afuera de la tienda general. Era un hombre que llevaba su autoridad como una funda bien usada, su cortesía una capa delgada sobre un núcleo de prejuicio rígido e inflexible. Se dirigió a Arthur, pero sus ojos seguían saltando hacia May, evaluándola como se evalúa a un animal callejero. Arthur, empezó el sheriff, con tono engañosamente casual. El pueblo está un poco nervioso, con Navidad y todo. No está acostumbrado a caras nuevas. Necesitaba ayuda, sheriff, respondió Arthur, voz plana, sin dar más explicaciones. La ayuda es una cosa, dijo Hal, bajando la voz. Pero sabes cómo es la gente. Valoran la paz y el orden. Algunas cosas, bueno, es mejor mantenerlas separadas. Por el bien de todos. La implicación era clara como el aire invernal. May oyó su humanidad reducida a un inconveniente, una perturbación a su paz y orden. Sintió el peso familiar y frío de ser vista no como persona, sino como problema. Se replegó en sí misma, la mirada fija en la nieve del suelo, deseando desaparecer. Sin embargo, fue en los pequeños momentos no dichos de regreso en la cabaña donde algo nuevo y delicado empezó a crecer entre ellos. Fue en cómo Arthur, notando las suelas gastadas y delgadas de sus zapatillas de tela, se sentó una noche junto al fuego y las reparó meticulosamente con un pedazo de cuero suave, sus manos grandes y callosas sorprendentemente gentiles. Fue en cómo May, viendo sus manos agrietadas y ásperas por el frío, le puso un paño tibio y húmedo, su toque dudoso pero firme. Estaban aprendiendo los ritmos del otro sin necesidad de nombrar lo que se estaba volviendo. Él le dejaba una taza de té caliente junto al fuego por las mañanas, y ella tomaba su ropa mojada y la colgaba a secar sin que se lo pidiera. Era un lenguaje de gestos callados, de cuidado mutuo que, lenta y cautelosamente, empezaba a construir un puente sobre el abismo de sus mundos distintos. Una noche, mientras ella tarareaba una melodía suave y triste de su tierra natal, Arthur detuvo su trabajo de remendar una brida de cuero. No habló, solo escuchó, su expresión indescifrable a la luz parpadeante del fuego. Cuando terminó, un silencio profundo llenó la habitación, más grueso y cálido que antes. Estuvo hermoso, dijo, voz ronca. Un leve rubor tiñó sus mejillas. Es una canción sobre un río que fluye al mar, explicó suavemente, sobre encontrar el camino a casa. Él asintió, sus ojos sosteniendo los de ella por un largo momento. «¿Estás segura aquí, May?», dijo. Palabras simples, una promesa sólida. Y en ese momento, ella le creyó. Su paz frágil se rompió una noche con el sonido de un caballo afuera, sus cascos pesados quebrando la quietud prístina de la nieve. El miedo, frío e inmediato, entró a la cabaña con pasos cuidadosos. Arthur se levantó despacio, la mano descansando instintivamente en el mango del hacha junto a la puerta. El corazón de May latía con fuerza contra sus costillas, un pájaro frenético en una jaula. El golpe en la puerta fue seco e imperioso. Arthur abrió una rendija, su cuerpo bloqueando la vista. En el porche, con el rostro una máscara de furia fría a la luz de la luna, estaba el señor Chen. Lo flanqueaban dos hombres rudos que Arthur reconoció como matones del Selún. «Vine por mi propiedad», dijo Chen, su voz cortando el aire frío. No miró a Arthur. Sus ojos oscuros estaban fijos en May, que se quedó congelada junto a la chimenea. «No es propiedad», dijo Arthur, voz peligrosamente baja. «Es una invitada en mi casa». Chen soltó una risa corta y burlona. «Es mi pupila, mi responsabilidad. Hay papeles, un contrato de intentura. Me debe una deuda». Habló de derechos y promesas, de papeles y poder, torciendo su vida en un simple asunto de cuentas. «La deuda está pagada», afirmó Arthur, postura inquebrantable. «¿De veras?». La mirada de Chen era venenosa.
Dio un paso adelante, pero Arthur no se movió. Esto no es asunto tuyo, ranchero. Es un asunto de nuestra comunidad. Dámela ahora y no habrá problemas. Fuera de mi tierra, dijo Arthur con palabras de mando final e inamovible. Cuando los hombres de Chen se lanzaron, Arthur se movió con una velocidad sorprendente y eficiente. La pelea fue brutal y benditamente breve, más necesidad sombría que enojo. Cuando terminó, Chen y sus hombres se retiraban en la oscuridad, curando heridas y gritando amenazas que la vasta selva indiferente se tragaba. Arthur atrancó la puerta, respirando agitado. Se volvió hacia Mai, rostro sombrío. Ella temblaba, no de frío, sino de un terror tan profundo que parecía haberle robado el aire de los pulmones. Las palabras de Chen, su reclamo de propiedad, habían deshecho toda la seguridad frágil que había encontrado. Le había recordado que, a los ojos del mundo, no era persona, sino cosa para poseer y comerciar. Esa noche empacó sus pocas pertenencias, movimientos rígidos y mecánicos, una bolsita bordada, las zapatillas reparadas, el chongosam gastado. Su lógica estaba torcida por el miedo, pero era la única lógica que había conocido. Creía que amor, o lo que fuera esa cosa frágil y sin nombre que sentía por Arthur, significaba irse antes de causar su destrucción. No sería la tormenta que rompiera su vida tranquila. Él la encontró junto a la puerta, mano en el picaporte, una sombra pequeña y decidida lista para huir de nuevo al frío. No alzó la voz. No se movió para detenerla. La paró con una frase dicha tan suavemente que apenas movió el aire. No le debes a este pueblo tu desaparición, dijo. Sus ojos se encontraron con los de ella y, en sus profundidades, ella vio no lástima, sino una convicción feroz e inquebrantable. En ese momento callado, sin ceremonias ni declaraciones, él la estaba eligiendo. La elegía por encima de su paz, de su seguridad, de las reglas no dichas del mundo en que vivían. Esa noche llegó una tormenta de nieve masiva, un ventarrón que se tragó el mundo entero, enterrando el paisaje bajo una manta blanca gruesa e impenetrable. Fue como si los cielos mismos hubieran intervenido, haciendo imposible la huida. Al amanecer, con las provisiones peligrosamente bajas, Arthur supo que tenía que salir. El pueblo estaba a un viaje peligroso, pero el hambre era un peligro más seguro. La dejó sola con un fuego rugiente, un rifle cargado y un corazón lleno de esperanza y temor a partes iguales. La cabaña aún guardaba el aroma persistente de su café y su calor. Cuando Salas Crowder llegó, su presencia fue pesada e inevitable, como una tormenta que reconoces demasiado tarde. No tocó. La puerta se abrió de golpe y allí estaba, una figura grande e imponente recortada contra la nieve arremolinada. No era hombre de amenazas sutiles como Chen. Su poder era más crudo, más directo. Era un terrateniente rico que creía que el mundo era suyo para tomar. Había visto a Maya en el pueblo y, como un coleccionista que ve una mariposa rara y exótica, decidió que la quería. Habló de derechos y promesas, de cómo una mujer como ella necesitaba un protector. Habló de poder, sus ojos recorriéndola de manera que la desnudaba. Cuando ella resistió, su voz un temblor frágil en el aire cargado, él se rió. La tomó, no con violencia abierta, sino con la certeza aterradora de un hombre que nunca había sido negado, como si el mundo le hubiera enseñado desde niño que querer era el único permiso necesario. La cabaña estaba vacía cuando Arthur regresó, el silencio gritando más fuerte que cualquier sonido. Su chal yacía en el suelo donde había caído, un pequeño cuadrado gris de tela que parecía una palabra cortada. Un pánico frío y silencioso, más terrorífico que cualquier rabia, lo recorrió. Había huellas en la nieve, débiles pero visibles, alejándose de la cabaña. No dudó. Montó a vez, rostro una máscara sombría de determinación, y siguió el rastro hacia la vasta blancura vacía. La devoción, feroz y absoluta, lo llevó más rápido que el pensamiento. Los encontró en una choza abandonada de línea a millas de su propiedad. La violencia que siguió no fue una pelea. Fue un ajuste de cuentas. Breve, controlada y absolutamente final, más rescate que venganza. La trajo de vuelta a la cabaña,
su cuerpo flojo y tembloroso en sus brazos, un silencio profundo y del alma habiendo caído sobre ella. Esa noche, el miedo y el trauma ardieron en sus venas hasta que colapsó en una fiebre furiosa, dejándolo preguntándose en las horas más profundas y solitarias de la noche si salvar a alguien alguna vez era realmente suficiente. Mai flotaba en un mundo crepuscular aterrador entre memoria y delirio. La fiebre la tomó y murmuraba frases fragmentadas en un idioma que él no entendía, sus manos aferrándose a mantas que no estaban. Gritaba nombres que él no conocía y se encogía de sombras que solo ella veía. Arthur se mantuvo despierto todo el tiempo, un centinela firme contra la oscuridad que se acercaba. Rechazó el sueño como si su vigilancia sola pudiera ser un ancla para mantenerla atada a este mundo. Le bañaba la frente con agua fresca, un acto simple de oración desesperada. Apoyaba suavemente su frente contra la de ella, tratando de transmitirle su propia fuerza. Y en el silencio opresivo de la habitación enferma, roto solo por sus susurros febriles y el aullido del viento, le habló. Susurraba seguridades que nunca había practicado en voz alta, palabras solo para ella en ese momento. «¿Estás segura ahora?», murmuraba una y otra vez, su voz un ancla ronca y baja en la tormenta de su enfermedad. «Estoy aquí. No dejaré que nadie te vuelva a lastimar». En la hora más oscura antes del amanecer, cuando su respiración era superficial y su piel ardía con un calor terrorífico, pensó que la estaba perdiendo. Abrumado por un sentimiento que no podía nombrar pero que no soportaba perder, se inclinó y la besó. Fue un toque suave y reverente en sus labios resecos por la fiebre, un gesto de consuelo profundo más que de posesión. Fue una promesa susurrada en el idioma puro y sin adornos de la ternura. Y afuera la nieve caía sin pausa, testigo blanco y silencioso de un amor que ninguno de los dos había encontrado aún palabras para nombrar. Al amanecer la fiebre cedió, su respiración se estabilizó y una quietud profunda se asentó sobre ella. Mientras veía la primera luz pálida de la mañana tocar su rostro dormido, algo en él se asentó en una certeza profunda e inquebrantable. El futuro seguía sin escribirse, una página blanca como el paisaje afuera. Pero sabía con una convicción que resonaba en su alma que no lo enfrentaría solo. La recuperación llegó despacio, medida no en días sino en pequeñas victorias calladas. La primera vez que pudo sentarse sola. La primera vez que tomó un tazón completo de caldo. La primera vez que una sonrisa genuina, aunque fugaz, tocó sus labios. Fue un camino que recorrieron juntos, marcado por miradas compartidas que tenían más significado que conversaciones enteras. Cuando por fin pudieron hablar de ello con honestidad, las palabras fueron dudosas y fragmentadas, pero el acto de hablar se sintió como pisar tierra firme después de un cruce largo y traicionero. Fue en ese espacio frágil y honesto donde Arthur le pidió que fuera su esposa. No era una oferta de rescate, ni una transacción nacida de lástima o deber. Se la ofreció como una sociedad, una unión de dos almas solitarias que habían encontrado un hogar improbable el uno en el otro. Sus manos estaban abiertas cuando preguntó, igual que en la estación de tren, ofreciendo una elección, no una obligación. May aceptó con lágrimas que corrían por su rostro, lágrimas que llevaban el peso de su pasado, pero por primera vez eran lágrimas de agencia, no de gratitud ni miedo. Eran las lágrimas de una mujer que elegía su propio futuro. El Sheriff Hale los enfrentó una última vez en las escaleras del pequeño juzgado del pueblo, su rostro una mezcla de incredulidad y respeto a regañadientes. Era un hombre dividido entre la letra rígida de la ley y el tirón innegable de su propia conciencia. El pueblo también se dividió entre líneas de prejuicio y principio que siempre habían existido, pero nunca habían sido tan claramente puestas a prueba. Mientras se preparaba la pequeña ceremonia, una extraña curiosidad flotaba en el aire, una pregunta suspendida sin decir en el frío invernal. ¿Podría un amor tan desafiantemente poco convencional sobrevivir realmente a ser visto? La ceremonia fue pequeña y reverente, no en una iglesia, sino bajo un vasto cielo pálido que parecía como si el mundo mismo se hubiera callado para escuchar. La nieve caía en espirales lentas y deliberadas, asentándose en hombros y pestañas como una bendición más que como carga. Por primera vez en todo el invierno, la nieve no se sintió cruel. Se sintió elegida.
May estuvo junto a Arthur, su mano en la de él. Sus dedos temblaban, no por el frío, sino por la enormidad pura de ser vista, de ser elegida y de elegir quedarse. Cuando levantó los ojos hacia los de él, los años de huir, de esconderse, de ser invisible parecieron soltar su agarre asfixiante en su aliento. El silencio a su alrededor era profundo, roto solo por el suave susurro de la nieve cayendo. En esa quietud, sus corazones hablaban más fuerte que cualquier testigo reunido. Sus votos no fueron grandiosos ni poéticos, ensayados para un público. Fueron simples, honestos y desnudos, y en su sinceridad cruda hicieron que el mismo aire se sintiera más cálido. La voz de Arthur, usualmente tan firme, tembló de emoción cuando le prometió un hogar que nunca exigiría su desaparición. Le prometió su fuerza, su protección y su corazón inquebrantable. Las lágrimas de May cayeron libremente, trazando caminos limpios en sus mejillas mientras juraba estar a su lado, construir una vida con él, incluso cuando el mundo les diera la espalda. Sus manos temblaron al intercambiar anillos simples de herrero, como si el futuro mismo, vasto y desconocido, pasara a través de ellos. Cuando apoyaron sus frentes juntas, se sintió menos como un gesto y más como una oración ya respondida. Incluso el Sheriff Hale, de pie al borde del pequeño grupo, sintió algo moverse en su pecho, un descongelamiento inusual en un lugar largo tiempo congelado por prejuicio y deber. Estaba presenciando algo innegable, un amor que no podía ser refutado ni desechó calladamente por susurros y amenazas. Simplemente era. Cuando terminó, cuando las últimas palabras se asentaron en la tierra cubierta de nieve, Arthur besó a su esposa. Fue un beso que contenía tanto la promesa de un futuro compartido como el recuerdo de una estación de tren desolada. Fue un beso que selló su elección desafiante. Los pocos habitantes del pueblo que se habían reunido para verlo hicieron en silencio, como presenciando algo que alguna vez se negaron incluso a imaginar. Juntos dieron un paso adelante, marido y mujer, sus huellas marcando un solo camino compartido donde antes no había ninguno. Y la nevada se cerró suavemente detrás de ellos como una puerta a un mundo nuevo, un mundo que construirían juntos, dejando el viejo cambiado de una manera que nunca podría deshacerse. Después de casarse, la felicidad no llegó con fanfarrias ni con una facilidad milagrosa repentina. Llegó como el sol después de una larga tormenta, o como la nieve que finalmente se derrite en primavera, calladamente, pacientemente y con certeza absoluta. Se tejió en la tela de sus vidas cotidianas, creando un tapiz de momentos compartidos que se volvió la base de su mundo. Las mañanas empezaban con el aroma del café preparándose y tocino friéndose, los rituales domésticos simples, un ancla reconfortante en la vasta selva. Comían en la pequeña mesa de pino, sus rodillas rozándose debajo, una intimidad casual que decía mucho. Sonrisas se intercambiaban sobre tazas humeantes antes de que las palabras encontraran valor para subir en la quietud matutina. La risa, un sonido que alguna vez fue extraño en la cabaña, empezó a calentar sus rincones, ahuyentando los fantasmas persistentes de la soledad. Cuando Arthur le quitaba la nieve del cabello después de que ella entrara del frío, lo hacía despacio con una ternura deliberada, como si cada copo delicado fuera un voto que pensaba cumplir el resto de su vida. En esos momentos, ella cerraba los ojos, un gesto de confianza completa y absoluta. Confiaba no solo en sus manos, sino en el futuro que construían juntos, un momento callado a la vez. El mundo hostil más allá de su ventana, con sus juicios duros y miradas frías, se sentía muy lejos. Por las noches, ella a menudo cantaba mientras él remendaba tacones a la cálida luz de la lámpara. Las melodías eran suaves y evocadoras, canciones de una vida que él nunca conocería, de una tierra que nunca vería. Su voz se tejía en la madera y piedra de la cabaña, volviéndose tan parte del hogar como el fuego en la chimenea, un recuerdo gentil que perduraba incluso después de que la canción terminara. Arthur a veces detenía su trabajo, manos quietas, solo para escuchar. Una opresión le apretaba el pecho, una ternura protectora poderosa que nunca había aprendido a nombrar. Observaba a la mujer que alguna vez durmió en una banca congelada, un fantasma al borde del mundo, ahora moviéndose con una gracia callada y confiada por las habitaciones de su corazón.
Cuando ella lo sorprendía mirando, sus labios se curvaban en una sonrisa tímida y cómplice, y él alcanzaba su mano a través del pequeño espacio entre ellos, como si el simple acto sólido de sostenerla pudiera evitar que el tiempo robara algo precioso. Lentamente, casi imperceptiblemente, la cabaña dejó de ser solo un refugio del mundo. Se volvió un mundo en sí misma, un santuario que el exterior no podía tocar. Y esa transformación se sintió como un estado de gracia. Los susurros del pueblo no desaparecieron de la noche a la mañana. El prejuicio, como una helada profunda de invierno, tarda mucho en descongelarse. Pero eventualmente, los susurros se suavizaron y luego, en su mayor parte, se apagaron. No porque la gente de Redemption tuviera de repente una gran revelación de tolerancia, sino porque el amor de Arthur y May demostró ser más firme y duradero que su juicio. Su persistencia callada era una fuerza que no podía negar. Caminaron el resto de ese invierno y los muchos inviernos que siguieron, lado a lado. Ya no temían al frío, porque habían aprendido a encontrar calor en miradas compartidas, en manos que se encontraban instintivamente, en las miles de promesas no dichas que componían un matrimonio. Una paz profunda y duradera se asentó sobre ellos como una segunda nevada, gentil, perdurable y, sobre todo, ganada. Mientras la nieve seguía cayendo año tras año, parecía ralentizar el tiempo mismo alrededor de su pequeño pedazo de mundo, dándoles espacio para amarse plenamente, profundamente y sin disculpas, como si el mundo por fin hubiera aprendido a respirar al mismo ritmo paciente y constante que sus corazones. Años después, el invierno aún regresaba tan fiel como el aliento, y la nieve aún caía sobre la tierra, cubriendo montañas y llanuras con un blanco prístino familiar, pero ya no se sentía como algo que sobrevivir. Se sentía familiar, casi tierna, como si el frío mismo hubiera aprendido sus nombres y ahora los saludara como viejos amigos. El cabello de Arthur se había plateado en las sienes, y finas líneas trazadas por risa y preocupación se marcaban desde las comisuras de sus ojos. La risa de May, alguna vez rara y frágil, ahora llevaba una profundidad rica y resonante, moldeada por años de ser querida sin condiciones. Sin embargo, cuando se paraban juntos en la ventana de la cabaña, viendo la primera nevada de la temporada, sus manos aún se encontraban con la misma certeza callada e infalible que en su boda. El amor no los había ablandado en complacencia. Los había estabilizado. Había forjado en ellos una fuerza resiliente y gentil, enseñando a sus corazones cómo soportar las estaciones más duras sin endurecerse. Esa verdad profunda vivía en cada mirada compartida a través de la mesa, en cada entendimiento no dicho que pasaba entre ellos en el silencio cómodo de sus noches. Su vida juntos era un mosaico hecho de pequeños actos luminosos de devoción. Era en cómo Arthur aún se levantaba antes del amanecer cada mañana de invierno para encender el fuego en la estufa, para que el frío que se arrastraba nunca la tocara primero. Era en cómo May apoyaba la cabeza en su hombro mientras se sentaban junto al fuego, un gesto simple y confiado que comunicaba un mundo de seguridad y pertenencia. Era el lugar más seguro que el mundo le había ofrecido jamás, y siempre lo sería. No hablaban a menudo del pasado, de la estación de tren, ni de los hombres que habían intentado reclamarla. No lo necesitaban. Ese pasado vivía suavemente en su cuidado profundo el uno por el otro, sus bordes afilados suavizados por el tiempo y la ternura. Las heridas se habían transformado en una sabiduría callada, una comprensión profunda de la fragilidad y lo precioso de la vida que habían construido. Lo que tenían ahora no requería testigos, ni aprobación del pueblo, ni aceptación a regañadientes del sheriff. Solo requería tiempo, y hasta el tiempo, ese ladrón implacable, parecía moverse más despacio a su alrededor, renuente a perturbar un amor ganado con tanta paciencia y valentía. Si escuchas con atención, el viejo alma que cuenta esta historia podría inclinarse hacia ti aquí, voz baja no por secreto, sino por reverencia. Te recordaría que el amor nunca se trata de posesión. Siempre ha sido y será sobre refugio ofrecido libremente. Es el reconocimiento callado y profundo que dice, te veo, todo de ti, y puedes quedarte. Es el valor de elegir la bondad cuando la crueldad sería mucho